Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minutos más para que la gente que está ingresando pues pueda instalar su audio. En unos minutos iniciamos este webinar. Bueno, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos a este webinar que hemos denominado Doing Business in Canada. El objetivo de este webinar es darles de forma muy resumida todos los aspectos importantes de este país para que ustedes conozcan un poco más de este mercado y así les ayude a tomar toda la decisión correcta para la expansión de su negocio. Para los que no me conocen, mi nombre es Melania López, soy directora comercial de Mon Group en Toronto. Nuestra oficina está en el centro financiero de esta ciudad y somos parte de un grupo empresarial con un equipo de más de 250 profesionales distribuidos en 12 países con oficinas propias en todas las Américas y también incluyendo Miami en Norteamérica. Antes de continuar, deseo indicarles que esta presentación está siendo grabada y en los próximos días ustedes recibirán un correo electrónico donde podrán solicitar la grabación si así lo desean o la presentación. También tendremos una sección de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas en el transcurso de la presentación, pueden ingresar sus consultas en el chat o en la opción de QR que ven eh, abajo de la pantalla. Estaríamos hablando de Canadá. Como ustedes saben, Canadá es uno de los mercados más atractivos de América y esto al poder adquisitivo de su población y a su permanente estabilidad económica y política. Entonces, a fin de hacer negocios en este país, ustedes primero tienen que conocer todas las características, generalidades, tratados de libre comercio. También vamos a hablar de las generalidades, de las inversiones y los incentivos que ustedes como empresarios pueden tener al momento de instalar su empresa acá. Todo lo que tiene que ver con los aspectos corporativos y también no podemos dejar de un lado el grupo personal laboral de todas las personas que ustedes van a contratar o transferir desde su empresa original a Canadá. Por esa razón veremos tipo de contratación laboral y cargas sociales regidas por el gobierno federal o provincial. Entonces, partamos conociendo y hablando sobre Canadá.
Canadá es el segundo país más grande del mundo, hablando geográficamente, ¿no? Si trasladamos Canadá a Sudamérica, ocuparía casi el 60% de todo el territorio. Canadá tiene 6 horas horarias. Esto es un tema muy importante para ustedes al momento de realizar una cita con algún cliente potencial o cuando están planificando algún viaje al país. Canadá tiene un gobierno federal y también tiene un gobierno provincial. El gobierno federal está representado por el primer ministro Justin Trudeau y cada provincia tiene su propio representante. Aquí donde nuestra oficina está ubicada, en la provincia de Ontario, el premier es Doug Ford y tenemos una democracia representativa. O sea, elegimos al representante regional y ellos eligen al representante provincial y después al federal. Aún así, siendo un país tan grande en territorio, el número de habitantes es más o menos, comparando con el número de habitantes de Estados Unidos, solamente es el 10%. Y la mayoría de la población se encuentra en la parte sur del país. Canadá tiene, como están viendo en el mapa, en sus pantallas, tiene 10 provincias y 3 territorios. Yo podría abarcar mucho tiempo hablando de todas estas provincias y territorios, pero yo quiero hablar en específico de las características de las provincias más importantes en temas de comercio y en población que Canadá tiene y que también tienen mucha importancia en la economía del país. En primer lugar, tenemos la provincia de Ontario, donde está la capital de Canadá, Ottawa. La capital de la provincia de Ontario es Toronto y la capital de Canadá es Ottawa. Ambas están ubicadas en la provincia de Ontario, por eso es una provincia muy importante. Tiene alrededor de 15 millones de habitantes y Toronto es una de las ciudades más importantes de esta provincia. Es una ciudad donde se ven sectores financieros y comerciales, las grandes multinacionales, los bancos están en esta ciudad. Luego está la provincia de Quebec. En esta provincia se habla francés. La ciudad más importante es Montreal. Montreal tiene uno de los puertos más importantes del país. Abarca todo el comercio del este del país por este puerto. Y también es grande en los clusters como videojuegos, tecnología. En tercer lugar, tenemos la provincia de British Columbia, con su capital Vancouver. Todos la llaman la preciosa British Columbia. Tiene la fama de ser la quinta ciudad con el mejor estilo de vida del mundo. Y por estar al oeste del país, los inviernos no son tan crudos, pero sí llueve bastante, ¿no? Vancouver, por estar al otro extremo del país, tiene uno de los puertos más importantes que abastece a toda esta región y sus industrias importantes son de alimentos, minería y pesca. En Calgary, que está al lado de Vancouver, su capital es Calgary, esa es la ciudad más importante y es una provincia que está muy enfocada en la industria de minería, agro, de legumbres y cereales. Canadá tiene 15 tratados de libre comercio con 49 países. Aún Canadá sigue renovando algunos tratados y creando nuevos. Aquí pueden ver los 14 tratados de libre comercio que están en este momento firmados o en negociación. Y en total, Canadá tiene acuerdos con 51 países del mundo. Esto da un beneficio en el comercio a más de 1.5 millones de consumidores. Canadá también tiene convenios para evitar la doble tributación. En su pantalla pueden ver los países de Latinoamérica con los que Canadá tiene este convenio.
Esto es importante para ustedes al momento cuando hagan negocios, al momento de facturar. Por lo tanto, tenemos participantes de diferentes países acá. Es importante que se revise al momento que están empezando a hacer negocios con Canadá. Aquí está la lista de todos los 94 países que Canadá tiene este convenio. Todo esto es para que ustedes vean, ¿no? La amplitud que Canadá tiene para hacer negocios, la disponibilidad que Canadá da a todos estos países para que puedan desarrollar todo este tema comercial. Bueno, después de ver un panorama general de Canadá, vamos a estar entrando al grueso de la presentación. Aquí quiero mostrarles que Investment Canada es el organismo que se encarga de regular las inversiones importantes de los negocios realizados en este país por todas aquellas personas que no son ciudadanos o no tienen el estatus de residentes permanentes. Por esa razón, los inversionistas que no son residentes tienen que cumplir con requerimientos de la Ley de Inversión de Canadá antes de hacer negocios. En este sentido, cuando un ciudadano no canadiense planea adquirir o crear un negocio en Canadá, debe primero contactarse con el gobierno canadiense para presentar una notificación o solicitud de revisión. Ahora, existe un factor que determina si el inversionista necesita o no presentar esta solicitud. Se toma en cuenta el valor de los activos del nuevo negocio y algunos otros puntos que varían en cada caso. Con respecto a casi todas las inversiones, el Departamento de la Administración de la Ley de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá es responsable de esto. Existen algunas actividades reguladas donde el departamento que vigila esto es el Departamento de Patrimonio canadiense. Canadá es un país abierto a la inversión y apoya bastante la inversión extranjera. Hay algunos sectores que están regulados, pero en realidad son sectores como el sector militar, de seguridad social. Entonces, son actividades culturales que hay un poco de restricción. Finalmente, aquí quiero resumir 4 puntos de las características de esta inversión que yo les estaba hablando anteriormente. Hay que tomar en cuenta que la inversión extranjera está permitida en todos los sectores de la economía de Canadá, salvo en estas actividades culturales y seguridad social que les estaba comentando. Existe también una igualdad de la inversión extranjera respecto a la nacional. Y en base a lo que les comenté hace unos minutos, la política estatal está abierta a la inversión extranjera y eso se plasma en todos los tratados de libre comercio y convenios de doble tributación que les he mencionado hace unos minutos. Finalmente, comentarles que a nivel país, federalmente como a nivel provincial, existen incentivos para atraer la inversión. Hemos estado dando estos últimos meses webinars donde diferentes organismos provinciales han expuesto sobre las características de las provincias. Si ustedes están interesados en recibir esta información, pueden escribirme y yo puedo compartirles el resumen o el webinar donde hemos hablado de cada una de estas provincias. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco más de los aspectos corporativos. Básicamente, 3 aspectos importantes que hay que considerar al momento de hacer negocios en Canadá. Primero, vamos a entender qué tipo de empresa se debe elegir o conformación legal para poder establecer su empresa aquí en Canadá. Y finalmente vamos a ver el tema de impuestos y laborales que se debe considerar. Aquí tenemos algunas preguntas para que una
persona como usted que tiene el interés de instalar su empresa debe preguntarse para tomar las decisiones y para poder dar el paso hacia adelante y ver si cumple con algunas de las preguntas que estamos planteando acá. ¿Es necesario incorporarnos en Canadá para realizar actividades comerciales en este mercado? ¿Debemos incorporar nuestra empresa a nivel federal o provincial? ¿Cuáles son las opciones de estructura corporativa en Canadá? Esto les voy a mostrar en unos minutos. Las respuestas a estas preguntas, si bien son importantes, les voy a dar un panorama un poco general en la próxima presentación. Y también ustedes tienen que decidir algunas cosas que parecen obvias, pero que al momento de internacionalizar sus negocios es una decisión crítica y que se debe tomar con la mejor asesoría posible. Tienen que decidir quién será el dueño de la empresa, quiénes serán los directores de la empresa, qué roles cumplirá cada uno. Eso sí, se desea constituir la empresa provincial o federal. ¿Cómo se piensa financiar esta empresa? ¿Estamos buscando repatriar las ganancias o las vamos a dejar aquí en Canadá? Vamos a decidir también con los especialistas el tema de precios de transferencia y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el core business de la empresa. Por ejemplo, sus operaciones, los productos, qué licencias, qué requisitos su empresa necesita para poder operar en este mercado. Entonces, decimos, ¿cómo puede una sociedad extranjera prestar servicios o vender sus productos en Canadá? Hay dos escenarios para que usted se pueda instalar. Y esta es la respuesta a una de las primeras preguntas que vimos anteriormente. Una es empezar a tantear el mercado de forma temporal, sin tener presencia física aquí en Canadá y decidiéndose establecerse acá. Cuando hablamos de esta forma que es temporal, pueden ser productos de consumo o pueden ser servicios, y entonces usted deberá encontrar un importador o un agente que lo represente acá. Si estamos hablando de productos de consumo, pues este importador, distribuidor, tendrá que recibir los productos acá, comercializarlos y de esa forma abrir el camino para ustedes, para saber si su producto es recibido acá y poder hacer un test de mercado. Si estamos prospectando el mercado, pueden enviar su personal de venta para averiguarlo. Y para eso hay algunos organismos de sus países de origen que ayudan a la promoción de exportación. En este paso de testeo del mercado, pueden acercarse a estos organismos. Por ejemplo, si están en Chile, es ProChile, si están en Procomer, que atiende Costa Rica, o en Colombia es ProColombia. También aquí hay un organismo que se llama el Trade Facilitation Office of Canada, que es una oficina que apoya al comercio internacional para explorar el mercado de forma temporal. Estos son por nombrar algunos y es importante que ustedes se apoyen en esos organismos. Ahora, después de hacer este test y poder determinar que este mercado realmente es un mercado potencial para ustedes, van a tener que decidirse si establecerse en Canadá. Una forma de establecerse de manera permanente es cómo lo hacemos. Y allá en sus pantallas pueden ver las 4 opciones, como la propiedad única, sociedad, corporación o cooperativa. Vamos a desglosar las 3 más comunes
que generalmente nuestros clientes eligen. Nosotros tenemos un grupo legal, asesores legales, donde dependiendo del perfil de su empresa, producto o servicio, pues les dan la asesoría para saber cuál es la mejor forma que ustedes se instalen. Propiedad única es una sola empresa, quien se registra como contribuyente, es bajos costos de administración y en temas impositivos es declarado en la declaración personal de la persona. Todo lo que la persona genere con esta sociedad propiedad única la declara anualmente a través de su declaración personal de impuestos. Después tenemos las empresas de sociedad de responsabilidad limitada o Canadian Limited Partnership. En este caso, la cantidad mínima de socios son 2. La responsabilidad es limitada a los aportes de capital, con excepción de las obligaciones laborales y fiscales. Y en el tema impositivo, los socios declaran en su propia declaración de impuestos, al menos que se opte por el régimen de transparencia o, por supuesto, se constituye como una escritura pública. Y como tercera opción, tenemos la figura más utilizada, que es la corporación, porque es la forma más común que tenemos para instalarse en Canadá. Esta forma, esta figura, tiene algunos beneficios, ¿no? Las empresas se pueden constituir de forma federal, provincial o territorial. Se necesita un accionista y en algunas de las provincias aceptan que los directores no sean residentes. Entonces pueden pueden constituir su empresa estando ahí aún en su país de origen. Y si se quiere registrar de forma federal, en este caso no existe esta opción. Pero registrándose provincialmente tienen todos los beneficios para poder hacer los negocios acá. La responsabilidad que tiene es mucho que ver con el monto de aportes de capital y las declaraciones que se hacen de impuestos se realizan anualmente de la corporación en sí. De esta forma, las constituciones llegan a ser como el día a día de nuestra organización, porque muchos de los clientes pues eligen esta opción. ¿Cuál es el proceso de constitución de su empresa? Se podría decir que es bastante rápido. Dependerá de toda la información disponible que ustedes tienen. Puedo decir que es entre 3 a 4 semanas como máximo. Aquí se detalla algunos de los pasos que debe seguir. Por ejemplo, se tiene que tener todos los documentos de constitución, se tiene que buscar si el nombre comercial está disponible aquí en el mercado, se hace una investigación en todos los registros. Después se hace la inscripción en el registro mercantil. Se hace el registro único tributario en el CRA, que es el Canadian Revenue Agency, donde se saca el número de negocios o el business number para que la empresa ya pueda empezar las operaciones. Dependiendo del tipo de operaciones, la inscripción en el registro único tributario, CRA, es diferente. Se tiene que registrar de acuerdo a los programas que la empresa tiene. Por ejemplo, si es que va a ser de importaciones, el número de negocios tiene un código especial. Si va a contratar a otras personas, también el código o el número de negocios tiene también otro código. Y también se tiene que abrir una cuenta bancaria para que ya se empiece la facturación y también registrarlos con el registro de impuestos, que aquí los impuestos son provinciales y federales, ¿no? Y vamos a ver eso enseguida. Bueno,
Empecemos hablando de los impuestos de renta de las empresas. En especial de las empresas, pues es un tema que les interesa para que ustedes hagan la comparación de cómo varía desde su país a cómo van a estar pagando los impuestos o cómo se paga acá. El impuesto a la renta de empresas o corporate income tax está conformado por dos partes. El federal, que es el 15%, y el provincial. Cada provincia es independiente, ¿ya? Y cada provincia, el impuesto puede variar entre 8 al 16%. Entonces, en total, el impuesto varía entre 23 a 31%. Luego hay un impuesto a la distribución de agencias y es básicamente el impuesto de la sucursal. Eso va asociado a cómo uno puede ir cobrando el dividendo, ¿no? Y en este caso, el impuesto a las agencias o a las sucursales es el 15%. La tasa de ganancias de capital es sobre el 50% de la ganancia obtenida. Y cuando hablamos de la ganancia de capital, hablamos de la ganancia que se obtiene por la venta de un activo. Finalmente, quiero agregar algo importante, ya que Canadá no tiene impuesto a la herencia para extranjeros, a diferencia de Estados Unidos, que es hasta un 40%. Cuando estamos hablando de impuestos, también es importante mencionar los impuestos de renta para personas. Lo que quiero que vean en esta parte es que Canadá tiene un sistema fiscal progresivo. Cuanto más dinero gana una persona, más impuestos sobre la renta paga. La cantidad de sus ingresos que paga en impuestos se expresa como un porcentaje sobre su ingreso anual bruto, como están viendo en la tabla, en sus pantallas. Otros impuestos a considerar son los impuestos del valor agregado, el IVA. La mayoría de las empresas tienen que recaudar el impuesto sobre los bienes y servicios, que es el impuesto armonizado sobre las ventas, que es el HST, por las entregas disponibles de bienes, ¿no? Y que estamos hablando de las mercancías y los servicios realizados en Canadá. El HST se aplica en las provincias que han armonizado su impuesto sobre las ventas con el GST. Estas provincias son las que están listadas en la pantalla, que son New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island. Y el resto de las provincias aplica el GST. Algo para recalcar y rescatar en eso es ni Alberta ni en los 3 territorios canadienses existe un impuesto provincial sobre la venta. Entonces, ustedes también pueden considerar ese tema al momento de instalarse, ¿verdad? Aquí pueden ver más o menos las provincias y los impuestos sobre las ventas. Por ejemplo, en Ontario es el 13%, pero es un impuesto armonizado. Nosotros en el supermercado vemos un producto y el producto tiene el precio y a ese precio tenemos que añadirle el impuesto y el impuesto se lo cobra en la caja registradora. Bueno, vamos a pasar a los aspectos laborales. Vamos a ver las características básicas, cargas compartidas de la seguridad social y la contratación laboral de los empleados que ustedes van a o transferir desde su país de origen o contratar acá. Un empleador en Canadá se regula por las leyes federales o las leyes provinciales. Los empleadores, regulados federalmente son de ciertos sectores como aeronáutica, aerolíneas, transporte, navegación, ferrocarriles y bancos. Si ustedes van a pertenecer a alguno de estos sectores, pues tienen que tomar en cuenta las leyes federales. Sin embargo, si el empleador está regulado
por la ley provincial, se regirá por las leyes laborales o de empleo de las provincias en las que operan. Como empleador, la empresa se hace responsable por la deducción tanto de el impuesto a la renta y de la remuneración que se paga y cualquier otro ingreso que sea pagado al trabajador por sus servicios, aparte del aporte de pensión que se llama el CPP, el Canadian Pension Plan, aparte y del seguro del desempleo. Características básicas cuando ustedes van a contratar gente en este país. Generalmente la jornada laboral es de 8 horas al día, de 40 horas a la semana. Se tiene que dar un descanso de 15 minutos cada 2 horas y 30 minutos cada 4 horas. Y algunos trabajos llegan a un acuerdo con los empleados y toman una hora corrida de almuerzo. En tema de vacaciones, por ley son mínimo 10 días hábiles de vacaciones después del año, ¿no? Que está la persona contratada. Después del 5.º año, el empleador sube a 15 días. Sin embargo, esto depende mucho entre la relación del empleador con el empleado y los acuerdos que lleguen desde el inicio de la contratación. Hay algunos trabajos donde desde el inicio pactan tener 15, 20 días de vacaciones. Depende mucho de la forma de trabajar del empleador y los beneficios que quiere dar a su empleado. El salario mínimo varía por cada provincia. En caso de Ontario es 16.50. Ya subió este mes, justo este mes subió $1, entonces es más o menos alrededor de $12.60, ¿no? Y los derechos son las prestaciones sociales que están a continuación. Aquí estamos viendo de que la empresa se hace cargo de la salud, que son los impuestos que cubre la salud del empleado. La salud está cubierta por los impuestos que paga el empleado. La pensión, que es el Canadian Pension Plan, que les mencioné hace unos minutos. Y el seguro de desempleo. Básicamente, ¿qué es lo que debe considerar el empleador? El sueldo bruto más el pago de pensión, que es el monto máximo anual y es un monto que se calcula cada año. Tenemos diferentes formas de contratación laboral. Puede ser empleo permanente o indefinido, entonces que se tiene que considerar el pago al EI, que es Employment Insurance, CPP, el Canadian Pension Plan, el impuesto de renta y cuotas de la unión, dependiendo del tipo de trabajo que se haga. Algunos están agrupados por sindicatos y algunos beneficios extras, ¿verdad? Como seguro de salud extendido. En Canadá es el seguro universal, todo residente tiene derecho al seguro médico. Sin embargo, algunas empresas tienen paquetes de seguro médico, que se lo llama seguro de salud privado extendido. También se puede contratar part-time. Esto es muy común en ciertos sectores, especialmente si son sectores de servicio. Y también contrato por obra o proyecto. No es para a veces servicios profesionales o servicios de construcción, por ejemplo. Hay otro tipo de contratos también que son prácticas, trabajos de verano, trabajos para estudiantes, dependiendo del tiempo de la temporada del año.
y también son trabajos voluntariados que también hay y existe este tipo de contratación. Bueno, si queremos abrir una empresa aquí que tenga el core business de nuestra empresa, entonces tenemos que ver quién de nuestra empresa conoce bastante bien para que pueda ser enviado del país de origen hacia Canadá. Muchos de nuestros clientes optan por esta opción de enviar a Canadá a la persona que conoce, la persona que tiene el know-how de la empresa, para que temporalmente sea capaz de levantar la producción y las operaciones. Para ello se tiene que tramitar las visas adecuadas. Nosotros aquí en Mont Group Canadá tenemos profesionales expertos en estas visas, que no son visas regulares como de visitante, ¿no? Son visas que son especiales para empresarios, ¿no? Tenemos el Startup Visa, Intercompany Transferee o permiso de trabajo cerrado, dependiendo de cada caso. Los agentes de migración que son parte de nuestro grupo, pues revisa detalladamente cada caso y de esa forma asesoran qué tipo de visa tienen que, tienen que aplicar. Bueno, ahora vamos a hablar del registro de marcas, porque no podemos olvidar de que ya en el país de origen de ustedes ya hicieron un trabajo muy grande para posicionar su marca, ya sea producto o servicio. Y el paso siguiente para la internacionalización es registrar su marca para tener todos los derechos para poderla comercializar libremente sin riesgo de ser robada o duplicada. Además, este registro nos ayuda a saber si hay alguna marca parecida aquí en Canadá y si ya desde el origen, o sea, desde nuestros países, debemos venir con una estrategia diferente con el nombre o qué significa acá, dependiendo de la cultura, si ese nombre va a ser bueno o significa algo que no deberíamos estar promocionando. El registro de marcas es un trámite relativamente fácil y simple y es válido por 10 años. Bueno, dentro de este mercado que es tan grande, Canadá es un país muy regulado. Queremos como Mont Group mandar el mensaje de que sí es posible instalar su empresa acá. Nosotros como un grupo profesional diverso con diferentes especialidades, queremos quitarles el dolor de cabeza cuando piensen en instalarse en este mercado. Por esa razón, tenemos a su disposición los servicios corporativos que van de la mano desde el momento que ustedes deciden instalarse en Canadá con una asesoría legal para saber qué tipo de incorporación van a necesitar. Se les brinda la representación legal, el domicilio fiscal, la contabilidad, si es un producto de consumo, toda la licencia de importación, revisión de etiquetas, el procesamiento de visas, como les expliqué anteriormente, y todas esas tareas de certificaciones que ustedes podrían necesitar al momento de instalarse, incluido todo el asesoramiento de logística para los productos. En otras palabras, lo llevamos de la mano hasta que usted y su empresa esté instalada acá. Muchos de nuestros clientes se instalan, crecen y empiezan a contratar sus servicios contables y empiezan a contratar sus oficinas físicas y en ese momento sueltan nuestra mano y empiezan a caminar solos. No todas las empresas pueden llegar solos, instalarse independientemente.
a veces se necesita este tipo de acompañamiento. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en cualquiera de las etapas en las que ustedes estén. Aquí les dejo la información de nuestras oficinas. Como les indiqué, tenemos 12 oficinas. Donde ustedes pueden contactar a la oficina local y ellos nos van a referir. Podemos hacer una reunión virtual y empezar a explorar el mercado Canadá. Vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Sin embargo, quiero dejarles en pantalla mi contacto y mi email para que ustedes me puedan escribir si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir para ver si tenemos preguntas. Bueno, yo les vuelvo a compartir mi contacto para que ustedes nos escriban y si tienen alguna consulta, pues me dejen saber. Van a recibir un email de seguimiento en los próximos días. Si ustedes quieren la grabación de este webinar o quieren la presentación o tienen preguntas específicas de acuerdo a su empresa, podemos tener una reunión para poder explorar ese tema y sus consultas. Muchas gracias por ingresar este día al webinar y estaremos en contacto. Buenos días.